Tres, dos, uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Bueno, estamos con un nuevo programa de La Rueda y tenemos temas para tratar internacionales y nacionales como siempre. En la primer parte de nuestro programa tenemos una invitada especial, Carmen Pérez, que es restauradora y que vive en Valencia, España. Ella después nos va a contar un poquito más qué hace, cuál es su tarea, así la conocemos un poco más. No sé si nos está escuchando, pero bueno, nosotros estamos con un panel que son siempre las personas que nos acompañan en este programa, nuestro equipo. Volvemos a hacer un poquito la presentación. Está Luisa, quien es la directora de la radio, directora también de escuela jubilada, lo mismo que Clelia, directora de escuela jubilada. Marta, psicóloga, y Claudio, economista. Y también lo tenemos a Walter, que hoy no está, pero que siempre nos acompaña, que es profesor de historia. Queríamos abocarnos en el día de hoy al tema del cambio climático, lo cual es una cuestión muy importante para el destino de todos, ya que no hay países, es para todo el planeta, es para la humanidad. Y bueno, y se dijo mucho que después de la pandemia, el problema más acuciante que se iba a tener que enfrentar, que ya viene de muchas décadas atrás, es el cambio climático y todas las consecuencias que esto trae en las situaciones, en las vidas cotidianas, en los distintos lugares. Eh, Quiero hacer mención a lo siguiente, antes de darle la palabra a Carmen, que ella nos va a contar lo que sucedió en Valencia el día 29 de octubre, fenómeno que se llama Dana. Valencia está muy cerquita del Mediterráneo, no fue solo allí, sino también en Málaga, en otras ciudades cerca del Mediterráneo. El aire caliente del Mediterráneo choca con el aire frío y entonces se producen unas tormentas muy fuertes que provocaron, después Carmen nos va a contar un poquito cuál piensa ella que fueron los motivos, el desborde de ríos y arrastraron con barro, con lodo, ciudades enteras. Llegaron hasta 2 metros de altura las inundaciones, dejando más de 220 muertos y algunas personas desaparecidas, que creo que todavía están buscando. Bueno, este fenómeno, si bien se ha dado en otras oportunidades, si no recuerdo mal, en el año 57, se ha ido incrementando como tantos otros, porque ha habido otras inundaciones en Europa también, con la cuestión del cambio climático. Quiero hacer referencia a que la Argentina, con el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, se retiró de la COP29. En este momento, hoy es el último día, se está llevando adelante la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Bakú, Azerbaiyán. Se han estado realizando entre el día 11 y 22 de noviembre y se trata de un foro multilateral para ver qué se hace con la crisis climática. Como nosotros tenemos un gobierno de ultraderecha que, como otros, es negacionista del cambio climático, han decidido retirarse. Es el mismo gobierno que desfinancia la protección de los bosques ante los incendios, que elimina las protecciones para la explotación de zonas naturales y que avanza en una política extractivista contaminante. Esa es la situación de nuestro país. Bueno, buen día, Carmen.
Bienvenida al programa, te agradecemos mucho tenerte del otro lado del teléfono. Como verás, nosotros nos arreglamos como podemos acá en Argentina. Si no va Fenomenal. con el Zoom, hacemos una llamadita por WhatsApp. Así que bueno, te escuchamos, nos gustaría que te presentaras un poquito más, que nos cuentes qué haces y cómo se ha vivido toda esta situación en tu ciudad. Vale, pues soy Carmen Pérez, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia de Restauración de Obras de Arte, jubilada. He tenido mucha representación en ICOMOS mundial y bueno, soy indudablemente estoy preocupadísima por todo lo que está padeciendo en estos momentos mi ciudad. Que hemos sido en muchas ocasiones ninguneadas por la política. Nosotros no tenemos un político, un presidente de ultraderecha, tenemos un presidente de vaya usted a saber, porque no sé si es de izquierdas, de derechas, de su padre, de su madre o del que la parió. Que resulta que nos ha dejado completamente al margen en esta situación. La verdad es que si alguien ha fallado en este trauma de Valencia ha sido la clase política, porque sin embargo el pueblo, la juventud, la gente en general se ha desvivido, ha estado desde el primer momento en la calle para eliminar el barro, para ver a la gente, para solucionar problemas y demás. Pero, sin embargo, hemos estado completamente desprevenidos. No se nos avisó a tiempo. Ahora unos dicen que fueron unos, otros dicen que fueron otros. Por una sencilla razón, porque el gobierno nacional es socialista y el gobierno de Valencia es del PP, ¿vale? Entonces hay un problema entre estas dos mentalidades que nos ha dejado completamente desatendidos. Aquí el gobierno de la nación rechazó el ofrecimiento que le hacía el gobierno francés de mandar 200 personas para trabajar en la reconstrucción de lo que nos ha pasado aquí. El gobierno de la nación, la ministra del ejército prohibió al ejército y hasta el cuarto día no pudo venir nadie del ejército. Venían de paisano, eso me pasó a mí. Yo estuve quitando barro el segundo día de la inundación y vinieron dos chicos jóvenes y les pregunté qué sois vosotros, de dónde venís y tal. Me dijeron, somos militares, pero vamos de paisano para que la ministra no pueda sancionarnos. Entonces, como ustedes comprenderán, nos hemos sentido muy abandonados por la clase política. Ahora, en estos momentos, unos dicen que el presidente Mazón de la comunidad no estuvo al tanto, es verdad, pero tampoco estuvo al tanto el gobierno central, que el gobierno central sabía que esto podía pasar porque había un plan de la Confederación Hidrográfica del Júcar que prevenía de que estas inundaciones podían ser y se hizo un proyecto para que en uno de los municipios se hiciera un pantano que recogiera todas las aguas venían del barranco del Pollo. Entonces, ese dinero que estaba planificado para hacer ese pantano, el gobierno actual lo mandó a Barcelona para otras cuestiones y aquí nos quedamos sin que esto se hiciera y estamos en la situación que estamos. Eh, eh, Dijeron que es que era mejor dejarlo sin hacer porque el cambio climático era un absurdo pensar en él
y que aquí no iba a pasar nada. Los ecologistas decían que debíamos ir al antiguo cauce del río y quitar el Plan Sur que se hizo después de la gran riada del 57. Y bueno, menos mal que no se ha hecho eso, que no les han hecho caso, porque, claro, como son negacionistas del cambio climático, etcétera, etcétera, pues parte de los problemas que hemos tenido ha sido por esa cuestión, porque no se han limpiado los barrancos, no se han limpiado los montes. El anterior presidente del gobierno quitó toda una previsión que había para solucionar estas cuestiones, y el cambio climático es una realidad. Y bueno, nosotros estamos al lado del mar. Nuestras calles nos dicen dónde estaba el mar antes. Al lado de mi casa hay una calle que se llama la calle del mar, porque el mar llegaba hasta ahí. Hay otra calle que se llamaba, que al lado también, que es la calle de las barcas, porque era donde se realizaban las barcas. O sea, en cualquier momento que se le hinchen un poco las narices al Mediterráneo, pues nos arrasará como nos arrasó en el 57 y como nos ha arrasado en este momento. Solamente de todos los políticos que han tenido eh, eh, que actuar en este momento, ha habido un alcalde, el alcalde de Utiel, que a él le dieron una cuestión que dijeron que iba a llover mucho, y él lo que hizo fue a las 7 de la mañana suspendió las clases y suspendió todo acto que se tuviera que hacer en Utiel. Gracias a eso ha habido 6 muertos, pero como resulta que los humanos somos tan torpes que no le hacemos caso a la naturaleza, pues Utiel tiene un río que es el Magro, que viene siempre vacío, pero que cuando arrasa, arrasa del todo. Entonces, arrasó con las casas que ya había arrasado en el siglo XVI y que ya había arrasado a principios del XX, pero somos tan necios que volvemos a hacer las casas en sitios inundables. Pero bueno, gracias a que prohibió clases a los institutos, a las escuelas y demás, pues ha habido muy pocos muertos. Creo que han sido 2 los que ha habido en Utiel, porque eran personas mayores que vivían en esos bajos al lado del río y claro, se los llevó por medio. Entonces, estamos indignados. ¿Con quién? Con todos los políticos. Nos da igual de derechas que de izquierdas. Estamos indignados porque no se nos avisó a tiempo. No se nos avisó. Entonces, se podían haber evitado muchas muertes. Y unos por otros la casa sin barrer. O sea, unos que no dijeron a Madrid que no avisó suficientemente aquí. Aquí tampoco nos avisaron en el momento oportuno a los demás. Y bueno, ahora pues ya le digo, lo que ha sido impresionante ha sido la juventud que tenía que andar 10 kilómetros cada día para llegar a estos pueblos y que los andaban y que se iban con sus palas, sus botas de agua y poco más a quitar barro y ayudar a la gente. Otros que han venido de Madrid, de Zaragoza, de Valencia, de Murcia, a ayudar aquí. La gente joven ha sido impresionante. Los mayores igual íbamos a lo que nos dejaban. A mí no me dejaban quitar barro, pero podía hacer cajas y hacía cajas para dárselas a la gente. Pero hemos estado pendientes de todo esto. ¿Qué nos duele? ¿Por qué estamos tan disgustados? Porque no hay derecho, no hay derecho. Me da igual que sean unos de derechas, otros de izquierdas, unos que tengan unas ideas, otras de otro. Pero ¿por qué se nos deja desamparados?
Gracias, Carmen. Te escuchamos muy bien. Yo quería hacerte una pregunta y después paso a mis compañeros a ver si ellos también quieren preguntar. El río Júcar, lo he visto, ¿es este que han desviado su cauce? Que no sé en qué momento desviaron su cauce y ahora va por otro lado. ¿Cómo sería eso? Porque no conocemos El río nosotros y la Júcar, audiencia el río Júcar se tampoco. desvió después de la riada del 57, ¿eh? Y Mm, gracias a eso, esta vez la ciudad no ha sufrido ningún problema, porque si no, la primera que se hubiera inundado hubiera sido Valencia. Entonces se desvió el cauce del río y no ha habido problema, ¿eh? Se desvió. En aquel momento estaba el dictador nuestro, ¿eh? Estaba Franco, con el cual yo nunca tuve ninguna afinidad, ¿vale? Pero eso no solo lo hizo el ministerio, lo hicimos los valencianos. En aquel momento se escribían muchas cartas, era la forma de comunicarnos. Y los valencianos pagábamos 25 céntimos, que entonces era bastante, cada vez que teníamos que mandar una carta para el Plan Sur. O sea, los valencianos hemos estado siempre bastante lejos del poder, fuera quien fuera, y seguimos estándolo, porque ya le digo, esa desviación se hizo con el dinero valenciano. ujú. Carmen, ¿vos considerás que, digamos, uno de los problemas es que se vuelven a construir las casas en zonas inundables? Claro, Y vamos a sí, ver, lo que no se puede es cuando, por ejemplo, en Utiel sabemos que en el siglo XV hubo una riada que se llevó 50 personas, que en el siglo XVIII hubo otra riada que otra vez inundó esas casas y que ahora ha habido otra riada que ha dejado muertos, volver a construir ahí. Se debe expropiar todos esos terrenos, dejarlos pues para parques o para lo que sea, pero no construir las casas otra vez en el mismo sitio, Ujú, sí, está porque clarito, es que Lili, parece que no, está que muy no clarito. pensemos por qué, ujú, por qué esas casas están ahí. Pero eso nos ha pasado a nosotros en Utiel, nos pasa en Málaga, nos pasa en tal. La especulación es tan grande que construyen donde quieren y no, los ayuntamientos deben darse cuenta en este momento que hay zonas que son peligrosas, que no dejen otra vez. Yo fue un poco impactante porque en una de las casas que había desaparecido prácticamente, había una señora mayor que me dijo, mira Carmen, a mí me trasladaron aquí cuando la riada del 57 porque yo vivía en el Grao y entonces nos hicieron estas casitas, unas casitas bajas de un piso, nos hicieron estas casitas aquí y nos vinimos muy contentos. Dice, y ahora he vuelto a vivir lo mismo. Dices, por Mm. Dios, ¿cómo puede pasar esto otra vez? Cuando había un plan aprobado por el Ministerio para la desviación de ese río y para hacer un pantano en Cheste que hubiera hecho que esto no hubiera pasado. ¿Por qué? ¿Por qué eso no se hace? En fin, ujú. ahora nos quejamos, pero estamos muy indignados los valencianos. Y sí. Contra todos, Sí, contra sí, todos. con mucha razón. Y en este momento, Sí. ¿cómo se está ayudando a la población que tiene que empezar de cero, por sin muebles, sin documentación? Es decir, ¿qué hace la comunidad valenciana? ¿Qué ayuda les da como para poder Vale. reconstruir sus viviendas, ¿no? Yo les voy a decir lo que sé hasta este momento. Por ejemplo, como se han perdido pues las escrituras de las casas, todo esto, el consorcio de registradores de la propiedad
les han dejado un edificio completo para que todo el mundo que tenga que pedir una ayuda y haya perdido las escrituras de su casa y tal, pues puedan ir ahí y que les den pues la copia de sus escrituras y demás. En estos momentos el Estado está dando, por ejemplo, para las zonas agrícolas, perdón, está poniéndose en contacto con los agricultores para que denuncien las pérdidas que han tenido, porque claro, hay zonas donde nos ha arrasado, yo tengo una pequeña explotación agrícola en Requena, entonces el agua me ha destrozado márgenes, me ha destrozado zonas de cultivo, regadío, etcétera. Entonces nos está llamando el ministerio para que digamos las pérdidas que hemos tenido y entonces, bueno, nos darán algo, digo yo, que podrá paliar, pero no del todo, los daños que hemos tenido. Pero los daños que hemos tenido en agricultura o en tal, dices, son graves porque los agricultores estamos muy mal, pero no son vidas. O sea, yo creo que todos hemos dicho, bueno, pues bien, si nos dan algo bien y si no, pues ya veremos cómo salimos del atolladero. Pero el problema es esa gente que ha perdido su casa, ha perdido sus coches, que es su forma de ir y venir, porque la mayor parte de los habitantes de las zonas inundadas trabajaban en Valencia. Entonces dependen de los coches, del metro, de tal, para ir y venir y tal. Y ahora se han quedado sin eso y sin dinero para volver a comprar un coche y sin dinero posiblemente para rehacer sus casas. Entonces, claro, es un problema muy fuerte, muy fuerte. ¿Que saldremos a flote? Sí, le diré por qué. Igual que salieron a flote los que vivieron la riada del 57, porque somos un pueblo muy trabajador y muy innovador y muy capaz de rehacerse. ¿eh? La verdad es que somos de las comunidades autónomas que nunca hemos tenido demasiada suerte con los gobernantes, porque mire usted, Franco prácticamente no vino a Valencia en la riada hasta el final, porque como aquí había estado los republicanos, el último sitio donde estuvo la República fue en Valencia, pues el dictador nos miraba un poco por encima del hombro y tampoco crea que nos ayudó mucho. Entonces saldremos adelante. Con más o con menos saldremos adelante. Que estamos indignados, muy indignados. ¿Contra quién? Contra los políticos. Muy agradecidos, muy agradecidos con la gente en general de cómo se han comportado. Ujú. Muy claro, Sí, Carmen. Le pedimos a nuestro equipo si te quiere hacer alguna preguntita y bueno, y luego te liberamos porque te agradecemos mucho que nos hayas dado este testimonio desde tu lugar. ¿M? No sé si sí, alguno de los compañeros quiere preguntarle algo a Carmen. Bueno, Claudio. Sí, yo, sí, Carmen. yo también. sí, También pienso hola, que... Hola, hola Carmen. buenos ¿Me días. escuchas? Buenos días, Carmen. Mira, yo pienso que también las soluciones no solamente se hacen con esfuerzo, que bien valen los esfuerzos que se hacen para ir solucionando y para prevenir los futuros problemas, pero también se hace con recursos. Y eso los recursos lo tienen las grandes empresas en España, lo tiene la banca española. ¿Eh? ¿Y por qué no se exige impuestos especiales para la situación que se está viviendo? Un fuerte impuesto a la banca, a las grandes empresas que están en todo el mundo, las empresas españolas, sacando grandes ganancias. Y me parece que es la manera que se puede sacar recursos.
porque con estampillas no se van a solucionar, no se van a tener recursos, sino con plata fuerte, con mucho dinero. Entonces, Puesto, por ninguno supuesto. de los partidos que están Tenemos allá, tenemos grandes empresas como Mercadona, por ejemplo, que es un supermercado que está por toda España y demás, que sería una de las primeras que tendría que ponerse, subirse las mangas de la camisa y ponerse a trabajar y a dar dinero para solucionar este problema. La banca, estoy completamente de acuerdo contigo que debería hacer un esfuerzo grande para solucionarlo. Pero también te digo que el dinero es muy canalla y el dinero da poco. Pero ojalá tengas razón y esta gente se ponga a ayudar. Bueno, gracias, Carmen. Clelia, querías preguntarle a Sí, Carmen. quería preguntarle ante todo, buenos días, Carmen, pero Hola, buenos quería días. eh, hacerme una idea de esa zona. Esa zona siempre es muy acuática, por decir así. ¿No es donde se planta el arroz en Valencia? ¿Es donde se Me planta el acuerdo arroz? de ¿eh? Sí, pero De una vamos a obra. ver, la agricultura del arroz es muy conveniente porque tú sabes que cuando hay una inundación y demás, el problema es el asfalto, el problema son las carreteras, el problema es esto. Sin embargo, la agricultura del arroz, el arroz lo que hace es vivir en agua y si hay una inundación, lo que hace es que ese agua va hacia abajo. No tiene tanto problema como una carretera que no puede soportar nada de agua. ¿eh? Por ejemplo, el campo, tanto de Utiel como de Requena, ha sufrido mucho, pero sin embargo ha succionado el agua excesiva. Ah, Ujú. claro. Zona inundable, claro Claro, que sí. claro. Tenemos el mar al lado. El mar llegaba a Valencia hasta la calle del mar. Yo vivo a 20 metros de la calle del mar, pero el mar se fue retirando y ahora yo vivo a 10 kilómetros de donde está el mar, ¿vale? Pero sin embargo, la toponimia nos habla de que el mar estuvo en mitad de Valencia y que los barcos se hacían al lado. Eso, la toponimia nos habla mucho. Claro, Ujú. Yo lo que no pero me bueno, explico, discúlpame, Clelia, lo que no me explico es la absoluta ignorancia del poder, que tiene que planificar, caramba, ¿cómo? Carmen, una Pues yo, pobladora, sabe tanto, ¿eh? Y sin sí, embargo, los que tienen que planificar las ciudades son absolutamente ignorantes y ocupan lugares que eh, es propiedad del agua, propiedad del mar, propiedad de los ríos, propiedad de los lagos, y ahí hacen grandes ciudades, ahí hacen grandes carreteras. Por favor, no me explico eso, porque eso es ¿Crees que si es realmente ignorancia no será negligencia, Luisa? ¿Vos negligencia. crees que es ignorancia? Me parece que les importa muy poco, porque Valencia debe tener una parte que se dedica a la planificación urbana. ¿Cómo Claro, planifican? por Eso supuesto, deberían saber. por supuesto, Y y la los ha tenido, pues políticos vamos a ver, deberían Valencia es aprobar o una ciudad desaprobar, o muy sea que... antigua. ¿eh? me Por des... ejemplo, Sí, la zona donde estaba planteado la Valencia romana, ¿eh? En la gran inundación del 57, lo que menos padeció en Valencia fue esa zona. ¿Por qué? Porque los romanos siempre ponían sus castros y demás en zonas altas y con buena
cuestión para evacuar el agua. Pero luego hemos ido comiendo y claro, pasa esto. Así Valencia es. nos hemos salvado esta vez por el Plan Sur, que critican unos y alaban otros, pero nos hemos salvado esta vez por el Plan Sur, por la desviación del río. Mira, claro. Ajá. ¿Sabés qué recuerdo, Carmen? La novela Cañas y Barro, no me voy a olvidar nunca de un pasaje Sí, en el cual el protagonista, un señor, compra unos terrenos y es muy emocionante, digamos, ese esfuerzo, ese valor otorgado al trabajo. Eran terrenos inundables y él sí, con su carretilla los va llenando de tierra exacto. para poder utilizarlos, ¿no? Y bueno, eso debe de ser parte de la historia de Valencia. Le vendieron por un bajo costo un terreno, pero todo lleno de agua. Y él con mucho esfuerzo trajo Sí, tierra de otro lado y la llenó de tierra para subirlo, digamos. Lo que nosotros acá en Buenos Aires también hay muchas zonas inundables y subimos los terrenos para que puedan construirse las casitas. Pero también hay había leído hace poco que en París estaban por levantar asfaltos, el 50% de los asfaltos. Lo poco que yo he visto de las ciudades es todo cemento, es decir, y pocos exacto. arbolitos en las ciudades. Están las veredas, están las calles, todo cemento. Y eso impide que el agua se absorba. También en Alemania pude leer que lo que están haciendo es reconstruir el cauce natural de los ríos, o sea, el proceso inverso devolver a los cauces naturales, porque bueno, ha habido, supongo, estudios y ellos consideran que es lo más óptimo como para colaborar con estas situaciones, ¿no? Pero obviamente para todo eso Inglaterra hace falta también. estudios, hace falta voluntad política y en general las ciudades, acá en Buenos Aires también pasó, se han construido por la especulación inmobiliaria, no por una Eso. planificación. Sabemos nosotros que en Capital están los ríos subterráneos que se han, digamos, ¿cómo se dice? Cuando Entubado, los Están entubado. entubados. van, y arriba está Núñez, está Belgrano. Belgrano, cerca del Normandía, donde yo trabajaba, se inundaba hasta hace unos 10 15 años atrás que tenías que salir nadando de ahí, porque está construida una gran ciudad sobre un río entubado. Y bueno, la ciudad se fue armando en base a la especulación inmobiliaria. Y eso pareciera que es en otros lados igual también, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, Claro. habrá que ver qué dicen los ecologistas y qué voluntad política hay de llevar adelante estas cuestiones ¿no? No sé, Bueno, Carmen, que vamos a ver cómo se soluciona. Aquí era bastante fácil solucionarlo, porque el cauce del río es por donde transcurre y tal, siempre empieza en la zona de Cheste y demás, ahí se quería hacer un gran embalse para mitigar que siguiera adelante ese cauce desbocado del río. No se ha hecho y bueno, pues hemos padecido esta cuestión. Vamos a ver cómo reaccionan, porque vamos a ver, por una parte están los ecologistas, a los cuales respeto y demás. Por otra parte, mire, yo vengo de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, claro, tengo mucho contacto con los ingenieros, con los tal, que están estudiando desde hace mucho tiempo toda la problemática y demás de la ciudad. Y claro, ellos hace poco tiempo, después de este desastre, tuvimos una reunión y tal, y decían, bueno, esto era completamente previsible. Esto lo dijimos en tal año, esto otro lo dijimos en tal otro. No se nos ha hecho caso. La gente no se da cuenta
de que bueno, hay que recoger aguas que vienen de arriba y que no lleguen a zonas tan inundables como son las que ahora han desaparecido prácticamente. Y esto yo estoy harta porque he pertenecido mucho en mi universidad a la cuestión del cambio climático y demás, y bueno, que es una realidad que tenemos que asumirla y tenemos que solucionarla lo mejor posible. Pero además yo creo que debemos un poco olvidarnos de siglas, olvidarnos de partidos, olvidarnos de una cosa, de otra, y hay que dejar a los técnicos que trabajen seriamente. Porque igual que si a mí me dan una obra de arte, bueno, yo ahora tengo un problema que no sé si se solucionará o no. Nada más este problema, la gente en Valencia, bueno, como en casi toda España, pues no es tan religiosa como antes, pero es religiosa. Entonces, en cada uno de estos pueblitos que están tan mal hay una iglesia y esas iglesias han quedado muy dañadas. Entonces, yo que, bueno, pues toda mi vida he estado restaurando y claro, obras de arte, pues el 90% son religiosas y demás, pues y tengo muchos exalumnos, unos que están trabajando, otros que no y tal, que se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, May, ¿por qué no hablas con la iglesia y hablas con la Dirección General de Patrimonio y les dices que nosotros, fuera de nuestro trabajo, haríamos horas extras si tú nos diriges para restaurar esas iglesias, porque la gente ahora, la gente muy mayor, necesita también ir y tener ese consuelo. Y bueno, he hablado con la parte religiosa, he hablado con la directora general de Patrimonio y vamos a ver si montamos este tipo de trabajo para solucionar pues los problemas que hayan tenido en las obras de arte que hay en las iglesias. Veremos a ver si nos dan permiso. Mirá qué interesante, ¿no? Y bueno, ahí todos tus conocimientos van a poder ayudar con esta reconstrucción. Si me Sí, dejan. Ah, si te dejan. Si te dejan. Bueno, después Porque nos no contás pedimos a ver nada, si tenés no pedimos el nada, lo ok. haríamos gratis et amore todos. sí, sí. Creo que los países cuidan de sus obras de arte y en este Claro. caso será lo mismo. Eh, vos debés recordar, Carmen, cuando creció el Arno y se arruinaron tantas obras ¿Cómo en fuimos todos? ¿Cómo Florencia. me llevé un equipo yo con mis alumnos? ¿Y cómo fuimos a restaurar a Florencia? Claro que sí. Y bueno, allí cuidaron de su patrimonio. Supongo que ustedes también van a poder hacerlo. Pero una duda que tengo, Carmen, a ver qué te parece. Este fenómeno que les ha sucedido a ustedes, aunque aparentemente inesperado, pero ahora estamos viendo que no tanto, no está inscrito en otros, en el mismo fenómeno europeo, porque he visto por los informativos que ha pasado algo parecido, pero no con tanta consecuencia terrible. Ha sucedido en Italia, en Polonia, en Alemania, en varios países de Europa. En el único que vi que se estaban preparando tranquilamente y con toda eficiencia, parece, a que ¿Sí? Esperanos un poquito porque hay un tema de internet por Ah, el vale, cual que se ha perdido. Y sí, es muy interesante lo que me está sugiriendo porque es verdad. sí. O sea, es que tengo mi temor que
pero de acá el internet no me dice que soy yo, pero puede suceder. A veces me pasa en algunas. Esto de que vos, ahí tenemos a Luisa, a ver. Fue una pausa, es lo que te comenté, Lili, que a veces me desaparezco, es tema de mi internet. Acá estamos de nuevo en la rueda, gente, por Conciencia Top, Top New, y la tengo todavía a Carmen acá, que quedamos acá solitas. Digo, Carmen, paciencia, que Nada, ya. no hay problema. Bueno, entonces, lo que me parecería, disculpa Carmen, pero bueno, son los avatares Del de la internet. tecnología. Sí, yo la tengo. ¿Querés repetir, Clelia, la pregunta, por favor? Sí, por Sí. favor. Pienso que, a ver si Carmen está de acuerdo conmigo, ¿qué le parece? Este fenómeno ha sido extraordinario, eh, y las consecuencias fueron muy tremendas, pero me parece que tiene que ver con toda otra serie de inundaciones europeas que ha habido en Italia, en Polonia, en Alemania, en Francia también, que antes me olvidé de nombrarla, pero que por los informativos que pude ver, el único lugar donde estaban preparándose, parece que muy eficientemente, para la crecida del Danubio, era en Viena. Ajá. A los demás los tomó de sorpresa. Sí, es verdad, es verdad. Yo estuve también, o sea, estuve investigándolo y demás. Es el único país que se ha preparado bien, porque ellos han tenido también muchos desastres a lo largo de su historia. Entonces se han preparado. Pero aquí es que viene el lobo y no hemos hecho nada. Entonces pasa lo que pasa. Mm, Es decir, que Bueno, hay que ir adaptándose y previniéndose Claro, para los cambios claro. climáticos que son indudables. Vamos a ver, por la climatología. La climatología, desde siempre, en octubre, hay lo que antes se llamaba la gota fría y ahora se llama dana. ¿eh? No era la dana bestial como esta, pero sí ha habido siempre la gota fría que nos inundaba carreteras, que nos inundaba cultivos, que nos inundaba tal. Bueno, pero lo sabíamos y lo sabemos. Entonces hay que tomar soluciones, hay que tomar soluciones. Las soluciones no gustarán a todos, claro que no. El que tenga una casita al lado del cauce del río, pues le molestará que le digan que ahí no puede construir. Pero es que, por ejemplo, en Utiel, yo hablaba ayer con el alcalde de Utiel y me decía, si me dejan, yo lo que haría sería las casas que se han inundado, donde ha habido muertos y tal, las desharía y que vayan a otro sitio a construir. Dice, pero los vecinos no sé si me dejarán. Y bueno, este es un ayuntamiento, es el único que ha reaccionado sensatamente y que prohibió todo. Y ha habido pocos muertos por eso, porque el río Magro, que no va siempre sin agua, cuando pasa esto, pues es terrible. El río Júcar, los árabes le llamaban Júcar, que significa devastador. Entonces, ¿qué pasó? El río Júcar por Valencia en el 57 devastó Valencia y todas las zonas de alrededor. Pues hay que pensar, hay que mirar la historia, hay que ver dónde se inunda siempre y entonces irnos de ahí, pero no sé. ujú. Gracias, Carmen. Te hago una consulta. El alcalde de Utiel, por curiosidad, ¿de qué partido político es? Y una cosita que quería agregar, que en general se está diciendo ahora, es que la estructura de las ciudades está hecha para un clima que ya no existe. Entonces hay que adaptar. Hay que adaptar y para Claro, eso hacen falta claro. recursos, como dice Claudio, y hace falta voluntad política también, ¿no?
e evidente. intervención de la población, porque la población también tiene derecho a intervenir y bueno, y ver a ver dónde le van a volver a hacer su casa si esa es una zona inundable. Me quedé impresionada con lo de los romanos, que construían en zona alta, ¿viste? Lo que hay que hacer Claro, en claro. Claro. altas. O sea, la Mi única abuelo forma decía eso, que hay Claro. que poner la casa en un terreno alto. de romanas. Mm. Y nos podés contar de qué partido es el alcalde de Utiel, este Hay que señor que ha actuado? hay que sacarlas de esa zona que sabemos que antes o después pueden volver a sufrir. Ujú, Inteligencia. mm. Un poco más de una neurona. Ay, Dios, qué horror, qué horror. Ya, pero yo lo siento mucho, pero hay pocos políticos que tengan más de una neurona. Así es. No, Lamento. no, tienen muchas neuronas. Estamos muy equivocados de Claro, creer que no lo saben. Están sí que enterados, saben. saben cómo Claro son que las sí. Ya, cosas. Lo que pasa es que no les importa, lo que les importa es la ganancia de las empresas, que la bolsa esté Claro. bien, que la inflación sea ya. baja, pero que los salarios sean más bajos aún. No se hace nada para la gente, se hace para las empresas. Eso y en todo el mundo. Nosotros tenemos los Sí, Trump, tenemos, allá está luchando el Vox para hacerse del poder. Está Le Pen, está la Giorgia Meloni en Italia y la Sí, derecha sí, sí, sí. sigue avanzando. ¿Por qué? Porque todos los políticos que se dicen de izquierda, pero son procapitalistas, están defendiendo y no hacen nada por la gente. Entonces la derecha claro, avanza, poniendo aún la claro, situación peor para todos nosotros. No pensemos que no son inteligentes, son bien pagos, son claro. bien pagos por todos los intereses espurios de los grandes capitales. Son bien pagos los políticos. Completamente de acuerdo Tal cual. con usted. Sí, es Ujú. así, es así. Y acá también es así. Sí, es así. Ya, ya, en todas Bueno. partes, en todas partes. Ujú. Bueno, Carmen, si querés dar un cierre, alguna reflexión, bueno, lo que te parezca Sí, eh, oportuno y te agradecemos mucho desde ya que nos traigas este panorama tan detallado porque, bueno, porque lo vivís, porque estás allí. Un agradecimiento muy grande de todo el equipo de La Rueda. pues nada, cuando queráis, ya sabéis, en lo que yo pueda ayudar o pueda contaros, lo que sea, no hay problema, ¿vale? Bueno, y ojalá que puedas realizar ese trabajo de restauración de las iglesias, que ahí hay un gran patrimonio histórico seguro. Vamos a ver si nos dejan, vamos a ver si nos dejan. Bueno, O sea, bueno, ojalá se pueda. tengo unos exalumnos que son, bueno, fantásticos, que no les importa, pues eso, trabajar por amor al arte. Yo también trabajaría por amor al arte, pero Ujú. nos tiene que dar su permiso primero la Iglesia y luego el Estado. Veremos a ver, ya te Claro. contaré. Bueno, bueno, cómo no, ya te vamos a contactar para que nos cuentes sobre tu trabajo específico. Y acá nos hemos encontrado con otra docente, somos todos docentes, jubilados. Todos hemos Pues igual, pasado por instituciones escolares desde la primaria hasta la universidad, trabajando, ¿no? ajá, Así que bueno, un, pues un sí. cariño muy grande, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Bueno, muy, muy interesante el testimonio de Carmen y su enojo y su indignación también, ¿no? No es para menos, no es para menos. Ha habido, es muy terrible esto de las fuerzas de la naturaleza, entre comillas, eh,
He escuchado por los noticieros que, por ejemplo, un papá con dos chiquititos de 3 y de 5 años en la casa, el agua 2 metros arrasó todo, el papá se pudo agarrar de un lugar y a los nenitos los encontraron como muertos, por supuesto, como 10 kilómetros lejos de su casa, en charcos, en lagunas, pajonales, ¿no? Los han arrastrado y los han llevado, así con toda la gente, ¿no? Es muy fuerte esto. Eh, Asusta. La naturaleza desbordada con causas humanas. ¿M? Bueno, si les parece, a mí me interesaría tocar otro tema que ha pasado en esta última semana, porque ustedes saben que nos manejamos con los acontecimientos que van sucediendo en la semana, que siempre son muchos. Y no muy buenos. Luisa tiene ahí algunos audios que le voy a pedir que en algún momentito los pase. Pero bueno, en el avance del neofascismo, eh, esta semana tuvimos los siguientes acontecimientos. En San Miguel se reunió un grupo de La Libertad Avanza, que eran más o menos 100 varones de alrededor de no más de 30 años, que dejaron sentado o fundado el brazo armado de La Libertad Avanza y se reclamaron ser los soldados de Milei. Ese fue uno de los acontecimientos con toda una estética fascista, eh, carteles que colgaban con frases tales como Dios, propiedad, libertad, vida, patria, familia, y otro cartel central que decía: Argentina será el faro que ilumine el mundo. Bueno, ese fue un acontecimiento por un lado. Brazo armado, en la justicia le iniciaron 2 causas, tendría que estar lleno de causas, porque se están reivindicando el brazo armado. Después dijeron que son los celulares, no me importa. Se están reivindicando el brazo armado no tiene tantos significados las palabras. Armado viene de armas. Y el celular no es un arma, aunque para ellos sí es un arma, pero uno entiende el concepto de arma como lo es un arma de fuego. Entonces, son palabras que tienen peso y que luego de las palabras vienen los hechos. Ese hecho por un lado. Por otro lado, Agustín Laje eh, eh, fue el orador de lo que se denomina la Fundación Faro. Realizó hace una semana atrás una cena en la que acudieron muchos empresarios. La cena salía $25.000 y que están juntando fondos para las elecciones que van a ser el próximo año. Ahí tenemos un audio de Alejandro Berkovich, que en su programa Pasaron Cosas o Pasan Cosas, explica muy bien esta situación. Ahora lo vamos a reproducir. Y por otro lado, hubo otro acontecimiento en la provincia de Mendoza, una provincia del oeste de nuestro país, centro-oeste. En la ciudad de Potrerillos fueron a realizar un trabajo geólogos de la Universidad de La Plata, que también eran investigadores del CONICET, o que son investigadores del CONICET. Fueron prepiados, empujados, insultados por militantes de La Libertad Avanza. También tenemos un audio que vamos a reproducir, diciéndoles que roban, que la fiesta que ellos hacen es con la plata de todos. Bueno, este argumento
repetido por la extrema derecha en la Argentina y que ha ido calando en algunos sectores de la sociedad, pues estos que hablaban eran los dueños de una pizzería que realmente con la plata que ellos aportan al Estado no se pueden comprar ni un café con leche, ¿viste? Digamos, esto que es ridículo, ¿no? Este, que nos sacan la plata a nosotros para financiar la universidad. Bueno, y después quería hacer una reflexión sobre algunos comentarios que he escuchado que a mí me resonaron haciéndome preguntas. Pero Luisa, si querés pasar los audios que están Dale, más ahí vamos. claros, uno es el de Alejandro Berkovich sobre la Fundación Faro. Sí. Ahí va. Lo que pasó anoche en el Yacht Club de Puerto Madero va a traer cola, no solamente porque se dio una cena de recaudación de la Fundación Faro que va a servir como plataforma a la campaña electoral de la ultraderecha el año que viene, sino porque también las ideas que están floreciendo allí son las ideas más ultra retardatarias de las que hasta ahora estaban rodeando al gobierno. Los empresarios que ayer pagaban el cubierto $25.000 están, por un lado, apoyando la campaña de La Libertad Avanza para el año que viene. Pero por otro lado, están abonando el terreno para que las ideas que esta fundación quiere hacer germinar tengan más eco. Las ideas son las que expresa el presidente de la fundación, Agustín Laje. Este muchacho tiene sus influencias también. Me refiero a Nicolás Márquez, me refiero a Danan. Son ideas que tienen conexiones con el conservadurismo tradicional del Opus Dei, pero que vienen de forma muy violenta. Las madres de Plaza de Mayo, siguiendo el ejemplo de nuestra compañera Eve, estaremos a su lado todas las veces que sea necesario, hasta la victoria siempre. Fíjense que estas viejas de mierda son unas viejas hijas de puta, eso es lo que son, que criaron chicos para matar, y una vez que, con toda justicia, terminaron con la vida de estas basuras humanas, estas viejas salieron a llorar derechos humanos. Bueno, ustedes saben que la historia no fue así, conocen los miles de casos de estudiantes, investigadores, científicos, científicas, vecinos simplemente que por estar cerca de alguien que militaba en algo terminaba chupado, asesinado, torturado, violado, muerto y despojado de todos sus bienes. Bueno, es el tipo de crímenes que reivindican quienes ayer pagaron esa guita para apoyar a Javier Milei y a esta nueva fundación. Ayer en el Yacht Club juntaron un montón de guita. El que estuvo a cargo de juntar la guita fue Francisco Caputo, el hermano de Santiago Caputo, que andás a ver qué cosas les ofreció a cambio a los que pongan 25 lucas verdes para sentarse simplemente en una mesa. Ayer estaban en persona, por ejemplo, Marcos Marcelo Mindlin, jefe de Pampa Energía, de los que más ha ganado en este año de Javier Milei. Ayer estaba José Luis Manzano, ex ministro del Interior menemista, hombre clave de las privatizaciones, que ahora es empresario y que tiene peso en el sector minero. Estaban los hermanos Neus, que manejan varios puestos de verificación técnica vehicular. Estaba Claudio Velocopit, el zar de las prepagas, también dueño de la mitad de un canal de televisión. Cada quien financia con su dinero la política que quiere, y por eso es que los mejor financiados habitualmente son los políticos que trabajan para el gran capital. Ahora, lo que es bueno que toda la sociedad sepa es que estos grandes empresarios están financiando cosas como las que acabas de escucharle a Agustín Laje. Están financiando a alguien que dice: en España hay mucho SIDA, no quiero que me salpique. Están financiando a un tipo que dice que las madres de Plaza de Mayo son unas viejas hijas de puta y que además están bien muertos todos los torturados y desaparecidos por la última dictadura militar. Es algo que algunos funcionarios de Milei se animan a decir en voz alta y otros no, pero que ahora me da la sensación de que con esta batalla cultural recargada por los empresarios mecenas van a tener mucho, pero mucho más eco. Bueno, muchos lo deben de conocer a este hombre, Agustín Laje, y que se maneja con esos términos, ¿no? Ahora, ¿podemos escuchar el ataque este que le hicieron a los geólogos de la Universidad de La Plata que estaban trabajando ¿Cómo en es? Mendoza? Varios profesores, docentes, pero por 2 micros
un micro grande y un Sí. micro mediano. Fui con tu camioneta de Y con una Conicet, camioneta de te pagamos todo. la Universidad de La Plata Claro, sí. a hacer un viaje de estudios. Sí, sí, los cuales estuvieron haciendo fiestas, giras, Alquilaron quilombo. 2 casas Sí, y todo un camping. claro, Eso claro. para ellos. Acá fueron recibidos como se merecen, se les dijo que se dejen auditar y se enojaron, se les dijo que... Cosa que todas las fiestas que hicieron las terminamos siempre pagando nosotros, Sí. como la venimos pagando hace 40 años. Los cuales se terminaron ofendiendo, como siempre, obviamente, tratando de excusarse, llamaron a la policía cuando la gente les dijo, déjense auditar, y que esto que lo otro, Y y, vas a trabajar. claro, y vayan a trabajar. Cuando tenían que ir a trabajar y llamaron a la policía para escudarse atrás de la policía. Sí, sí. Ya que están acostumbrados a eso hace muchísimo Lo que tiempo. me pareció extraño es que la policía los apoyó diciendo, ay, ustedes no pueden molestar a la gente así, que somos agresivos. Bueno, agresivos son ellos cuando roban, ¿ok? Cuando roban al Estado, cuando roban a nosotros. De eso es agresivo. Eso para la policía de Luján de Cuyo, primero que nada. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir por eso. Que se vayan a bañar, así como dice el presidente. Bueno, Bueno, no sé si se escuchó un poquito difuso, Si pero querés, bueno, es eso. saco el parlante y lo escuchamos sin parlante, tal vez se escuche mejor. Porque mucha bronca, los chicos que están hablando, ¿no? Muy importante Estos son los de escucharlos. la Libertad Avanza, ¿eh? Estos Sí. son los de la Libertad Avanza. A ver, Ah, probemos. por eso es importante volver a escucharlos, a ver, porque como no entendíamos, a ver ahora si se escucha mejor. Está sin parlante, espera. No, No, bueno, pero en realidad lo que dijeron es esto, lo eso, vamos a resumir. contanos qué eh, dijeron bien. eh, eh, que roban, que la fiesta que ellos hacen la pagamos todo, que le roban al Estado. Mm. En realidad es eso, en resumen, lo que dijeron. Y que bueno, y que la policía que llamaron los defendió y que el presidente los avala a ellos. Bueno, es el resumen, ¿no? Claro. Mm. Así que bueno, esto ha sucedido esta última semana. Nosotros somos un equipo con ideas diversas, múltiples, heterogéneas, entre todos nos respetamos, pero a mí me gustaría hacer un comentario, lástima que no lo tenemos a Walter acá, pero bueno, todos opinaremos sobre lo siguiente. No me gusta personalizar mucho con partidos políticos, pero esta vez lo voy a hacer, por lo menos con dos comentarios que escuché. Escuché a Gabriel Sorano y escuché a Brian Bregman, y ellos definen a este gobierno con rasgos fascistoides. Yo no entiendo por qué les cuesta decir que son fascistas o neofascistas. A ver, la gente que viene estudiando el fenómeno de la ultraderecha, que es un fenómeno a nivel internacional, no solo lo que nos pasa a nosotros, sino que lo que nos pasa a nosotros es réplica de lo que ha estado pasando en otros países, puede darnos el sustento suficiente para hablar o definir o caracterizar que estamos en un neofascismo. Obviamente que ese fascismo no va a tener las mismas características que en los años 30 en Alemania y en Italia. Obviamente que no vamos a ver gente con camisas pardas desfilando. Digamos, si se compara con eso, va a ser muy difícil, es otro mundo, son otras características, pero digamos, a mí no me cabe duda de que estamos frente a un neofascismo. Entonces, escucho a Miriam Bregman decir, por ejemplo, que bueno, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Con respecto a estas situaciones que pasaron en la última semana, y que ella está en general por la libertad de expresión, ¿no? Entonces a mí me hace ruido, realmente me hace ruido, porque considero posturas tibias, poco firmes con respecto a este fenómeno que es nuevo,
en la Argentina, que no es nuevo en el mundo, que se viene abriendo desde el año 2009, 2008, con las crisis bancarias que sucedieron en esos años. Y bueno, esta cosa tan gelatinosa de decir, ahí tienen rasgos fascistas. Milei es fascista, pero él no se puede caracterizar todo como fascismo, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Pero yo lo veo con mucha tibieza, con mucha falta de firmeza. ¿Y qué más tienen que decir y hacer para que digamos que se diga que son fascistas? ¿Qué más tienen que decir y hacer? ¿Hace falta muertos? Digo, porque también pareciera que es algo similar con lo que pasa con el cambio climático. Digo, si no se previene, si no se puede anticipar lo que va a venir, ¿eh? Si no podemos ver cómo se va a desarrollar este fenómeno, obviamente que hay un proceso de construcción, ¿no? Esto no surge de un día para el otro, se va construyendo, pero están todos los elementos que indican que lo están construyendo. Y las palabras tienen peso, no son, digamos, uno dice, y después va a ser, no es que uno dice una cosa y luego va a ser otra cosa. Dice algo para luego llevarlo a los hechos, para luego llevarlo a la acción, ¿no? Si no, esto me hace acordar mucho lo que pasó en los periodos electoral previos. Se subestimó el avance de la extrema derecha en Argentina. No va a ganar. Si gana, no van a hacer lo que dice que van a hacer. Y ahora seguimos con esta tibieza de, bueno, pero tienen algún rasgo fascista, pero todavía no son fascistas. No sé cuándo van a ser fascistas. No sé qué están esperando, que se disfracen de Mussolini, que se pongan la camisa parda. No es el mismo fenómeno. Es la misma ideología, pero se presenta de una manera distinta. De hecho, Chomsky decía que los nuevos fascismos se van a presentar con el ropaje de la defensa de la libertad. Digo, me gustaría, ¿qué les parece? Todo esto que sucedió, a mí me parece terrible, a mí me parece para tomar en serio, me parece que las palabras son muy importantes, y que las palabras preparan el terreno de los hechos. No podemos subestimar esto. Y yo creo que uno de los problemas, me meto en este debate porque realmente, digamos, desde afuera, pero uno de los problemas que tiene la izquierda en la Argentina es que solamente ve la parte económica. O sea, solo ve el recorte de la economía, ¿no? Entonces, y no puede ampliarlo a la ideología, a la cultura, a las características psicológicas, digamos, mantiene el mismo esquema que en el 1900, esto de no poder ampliar y salir del recorte económico, ¿no? Y poder ver un poquito más, y poder ver un fenómeno que es nuevo y no es nuevo, ¿no? Es como decía Freud, lo familiar y extraño a la vez, cuando hablaba de lo ominoso. Esto es ominoso, es lo familiar y lo extraño a la vez. Son las dos cosas. Lili, Como metáfora, ¿no? La pregunta sería, ¿qué pasa cuando las palabras se vacían de contenido? Porque, o sea, la derecha utiliza las palabras, pero las vacía de contenido, les cambia el significado, toma palabras y las usa, pero después no tienen el mismo significado. Entonces lo que genera es un estado de psicosis donde nadie entiende nada. Porque Bregman dijo que vos dijiste, ¿no? Como que ella estaba a favor de la libertad de expresión. ¿Qué quiso decir con eso? Eso me gustaría saber. Me gustaría preguntarle, claro, ¿qué es la libertad? Acá hay que empezar a decir todo lo que significa la palabra. ¿Qué es para vos libertad de expresión? Que un facho diga cualquier cosa. No entiendo. Yo no, bueno, sí. si vos tenés a una persona en un brote psicótico, dice cualquier cosa, y lo que dice
tiene un contenido diferente al que vos le podés dar. Hay que entender e interpretar qué es lo que está queriendo decir. Si vos trabajás con una persona en vos le vas a decir, no, no está entrando nadie. No, tenés que preguntarle quién es el que entra por la ventana. Tenés que trabajar de esa manera. Entonces acá, ¿qué están queriendo decir con lo que dicen? Uno dice, no lo van a cumplir, pero si están diciendo algo que no es lo que están diciendo. ¿Entendés cómo es? O sea, cuando Milei dice algo, lo que dice no es lo que dice. Es difícil de entender, pero es así. Pero vos pensás que es para tomar en serio o es para desestimar. Eso, a eso me No, refiero. es para desentrañar lo que están queriendo decir. Ni No, para desestimar, sí, para a ver. desentrañar, tomarlo en serio, pero sabiendo que lo que se está diciendo tiene otro significado Es diferente del que mentira, lo nosotros que le se está damos. diciendo es mentira, nos mienten en la cara. No, pará, peor que mentira, Luisa, es peor que mentira, porque la mentira está encubriendo, no, es peor que mentira, es descontextuado, es sacado del significado verdadero de lo que dicen, es enloquecedor, la mentira te engaña, lo otro enloquece, la manipulación enloquece. Y llega al punto que uno los escucha con tanta caradurismo que vos decís, pero Ya no le crees, no sabés para dónde agarrar, o sea, sí, quedás en un estado de enloquece. incertidumbre. Bueno, ese es el objetivo. Y te digo más, hay una película que se llama Sin Salida, que la hizo Jack Nicholson y la hizo Rodolfo Bebán, donde en esa película hay un psicópata que entra en un psiquiátrico. Hay que ver qué es lo que hace ese psicópata con los psiquiátricos. ¿Mm? Entonces, hay una manipulación que hace que uno quede en un estado de shock y de incertidumbre, y después hago lo que se me da la gana. Es difícil de entenderlo, pero es así, se maneja de esa manera. O sea, hay que ver comunicación. Claro, el discurso. problema es qué respuesta política se da a esto, porque se supone que si nos manejamos con partidos políticos, que es lo que tenemos hasta ahora, no hay otra cosa en el sistema, lo que tenemos hasta ahora son partidos políticos, ¿verdad? Con las características que sean, bueno. ¿Qué respuesta política se le da a esto? Pregunto. ¿Subestimarlo? ¿No caracterizarlo desde mi punto de vista correctamente? No sé. Tratar de entender qué quieren decir. Tratar Sí, de pero vos entender tenés que qué dar una están respuesta. transmitiendo. Eso lo podemos hacer desde un punto de vista, pero desde un punto de vista político tenés que dar una respuesta política. Y si entendés lo que están haciendo, la vas a hacer, no te reirías de lo que dicen. Si vos entendés, yo nunca me reí de lo que decían, yo estoy aterrorizada y estoy horrorizada de escuchar cosas hace mucho tiempo, cosas que dicen que me parecen un horror, y todo el mundo se reía, porque no estaban entendiendo. Entonces, eso es lo que está pasando, no se entiende, porque si entendieran no se reirían y no hubieran votado. No El sé manejo es qué ese, que la gente no entienda lo que están diciendo. Es una cuestión de comunicación. Hay un artículo que dice cómo enloquecer a otro, donde explica cómo se genera un discurso que hace que el otro se enloquezca. Es un discurso contradictorio, donde se dan dobles mensajes. Por ejemplo, el doble mensaje es decir una cosa y lo contrario. Entonces uno dice, no, dijo la verdad, no mintió, pero dijo otra cosa que era exactamente lo contrario. Las dos veces dijo la verdad. ¿Eso no se dan cuenta? La gente dice, no, no mintió, dijo que iba a hacer esto y lo hizo. Y también dijo que iba a hacer esto y lo hizo, y era lo contrario. Entonces, hizo lo que dijo que iba a hacer. Entonces vos decís, no mintió. Sí, enloqueció, que es distinto. No mintió, enloqueció. Dijo dos cosas al mismo tiempo contradictorias. Está bien. Mirá, Mi pregunta decía sí, cómo explicar el discurso. está muy bien, está perfecto. Una cosa es entender, comprender y otra cosa es dar una respuesta política para poder superadora.
¿Me entendés? Pero Que primero tenés que entender, Lili, claro, si no entendés no podés dar la respuesta. Si no está bien. entendés no podés dar la Puede respuesta. ser que eso Los es lo que está políticos pasando. no entendieron. Ajá. Puede ser que eso es lo que esté pasando. Ujú. Claro, Creo- es un discurso esquizofrenizante. Es un discurso esquizofrenizante. Me parece que aquí Sí. hay un proyecto que no solamente es del gobierno, que el gobierno representa a un proyecto político que es para beneficiar a los grandes grupos económicos, a la banca, a los extractivistas, los productores sujeros, ¿eh? Y su objetivo es construir un país donde la mayor parte de la población esté sumergida totalmente, que no consuman los recursos que se apropian todas las grandes empresas y también los acreedores externos. En este año se ha pagado cerca de 8.000 millones de dólares al exterior, a los acreedores externos. Se pagó de una deuda ilegítima, criminal, que han tomado los gobiernos anteriores, ¿eh? Y que lo están haciendo pagar a la población cuando esa plata fue para los especuladores en esta economía. Entonces, hay un proyecto. Yo no creo que ellos sean fascistas porque acá no están en un sistema de guerra civil contra los trabajadores, sino que están imponiendo planes económicos. Son gobiernos de ultraderecha que hacen ataques económicos contra la población. Por ejemplo, el FITU no tendría que existir en un gobierno fascista. El Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad tiene 5 diputados en la Cámara y la vocera principal de estos diputados es la ferroviaria, empleada de limpieza del ferrocarril, que es diputada, que se llama Mónica Slotauer. Yo acabo de mandarlo por WhatsApp un video de ella atacando al presupuesto que quiere imponer este gobierno. Por otro lado, se están dando luchas de los trabajadores. Están los aerolíneas, ¿cómo se llaman? Las empresas de carga de los aviones, están todos los empleados de aerolíneas más o menos están haciendo lucha, están los médicos y enfermeras, ayer hubo una marcha de enfermería, hoy va a haber una marcha de velas del Garraham. Hubo manifestaciones muy grandes, hubo 2 paros generales, los universitarios salieron a la calle, han tomado y todas las medidas posiblemente más fascistas para enfrentar a los trabajadores en la calle han sido derrotadas. El protocolo de Bullrich corre para pequeñas manifestaciones de 100 o 200 personas, pero cuando se juntan miles de personas, miles de luchadores en la calle, ahí el protocolo no sirve. La policía lo único que hace es rodear las instituciones de gobierno y la gente resborda todas las calles. Entonces, hay medidas de desocupación, echada de empleados, pero hay resistencia de los trabajadores. En el sur, en Tierra del Fuego, en Mendoza, en Jujuy, ¿cómo se llama? En Rosario. Está entonces dándose una respuesta a un gobierno ultraderechista que tiene un proyecto. Y vamos a ver si
el gobierno tiene que tener, el gobierno para derrotar a los trabajadores, la pasividad de la CGT. La CGT le hizo 2 paros y la gente respondió, hizo los paros generales, pero después no levantó ningún plan de lucha. O sea, una escalada de paros, movilizaciones, tomas de fábrica, no dijo nada. Esa pasividad de la CGT y de las centrales de los trabajadores permitió a este gobierno seguir adelante con su plan. Un fascismo hubiera liquidado la CGT, hubiera liquidado los sindicatos combativos, como por ejemplo los ferroviarios de Pollos Obreros. Entonces, Tendría que tener más poder. no es fascista, Bueno, es eso un gobierno de ultraderecha. con el movimiento. A ver, Claudio, eso si tomamos como modelo el fascismo clásico, pero puede adoptar otras formas. Es que esta forma es una forma de gobierno débil, Claro, Bueno, porque no puede frenar las luchas. Las luchas se las tiene que frenar la CGT, pero la CGT tampoco, porque cuando fue los paros hace poco de los maestros, Suteba no quería hacer nada y ¿cómo se llama? Baradel no hizo nada, pero que era tan fuerte la lucha y como todo el mundo se plegaba al paro, Baradel, que está tratando de frenar la lucha contra Milei, tuvo que decir un día antes que había que parar, y pararon todos los maestros. Entonces, y por otro lado, se están organizando, los trabajadores se están organizando. Está el plenario sindicalismo combativo. Están los jubilados, que somos poquitos. Yo he estado siempre en las marchas de los jubilados, sí, rodeado de policía, pero no nos atacan. Y la gente nos responde. No nos ataca porque para ellos atacarnos significa echarse la gente encima, el gobierno. Y por otro lado, está también organizaciones que se están formando multisectoriales, por ejemplo, a luchar, que reúnen mujeres, que reúnen los intereses estudiantiles, sindicales, etcétera, que está organizado a nivel nacional, como germen, como manifestación de dirigentes de distintos sectores que recién están formando, pero eso puede multiplicarse. Entonces, hay una pulseada entre un gobierno que quiere imponer un plan que lo está llevando a cabo, pero que está despertando las fuerzas de la población, las fuerzas sanas de los trabajadores. Y la CGT está hecho un sándwich ahí. Por eso, la contradicción que hay entre Moyano, que quiere salir a pelear para no perder para que no se pierda la CGT y sea superada por las bases. Entonces, mejor salir a pelear para después frenar. Y los Daer y Acuña, creo que es el tercer integrante del triolé que gobierna la CGT, están en contra de hacer una lucha porque están totalmente apoyando a Milei. Bueno, ese es más o menos como lo veo yo. Es un está gobierno bien. Tal cual. A mí me encantó la metáfora del sándwich. es muy gourmet. Sí. Sándwich y triolé. El triolé del vermut. Bueno, Ay, sí. distintas miradas, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. está bien que lo conversemos. Claro, ¿Mm? claro. Bueno, ¿qué les parece entonces si vamos cerrando un comentario de cierre, Clelia?
Ya estamos sobre la hora. Sí, activa tu micrófono, Clelia, porfi. Y a veces el programa La Rueda se extiende y los micrófonos nos empiezan a jugar malas pasadas, ¿no? Con los ruiditos. No, perdón, yo desactivé el micrófono Claro. porque hubiera intervenido más quizá, porque están podando los árboles acá y el ruido es infernal. Tengo que acercarme muchísimo para escucharlos a ustedes. Por eso estuve desactivada. Con respecto a esto del fascismo, el neofascismo, el fascistoide del gobierno, parece que es bastante difícil de definir fascismo. Tiene una serie de características que los distintos teóricos... Te interrumpo un poquito. Es difícil de definir porque se compara con el modelo de Hitler y de Mussolini y lo tenemos que entender como un fenómeno nuevo. ¿Entendés? Por eso supuesto. Por supuesto. Entonces, el nombre de neofascismo me gusta. Y fascistoide tampoco me disgusta, aunque el sufijo oide siempre significa falso. Me gusta menos por eso. A mí me gusta, ¿sabés cuál me gusta? El modelo de Marta, esquizofrénico, loco. Ese le cabe justo. Está bien. Psicópata. Creo que es una nueva forma. Le faltan algunas características, como dice Claudio, no es un gobierno fuerte. En cambio, Mussolini conservó mucha fuerza mucho tiempo. Fue aprobado por las masas y acompañado mucho tiempo, hasta que se avivaron, ¿va? Bueno, el ruido es un infierno. Sí. Voy a cerrar, los despido y hasta la próxima. Dale, Clelia. Bueno, está bien, igual me parece muy útil tu aclaración, Clelia, siempre ella con su síntesis final o clara. Claudio, Marta o Luisa, ¿algún comentario más ya para ir cerrando? Hoy tuvimos múltiples problemas con la internet y los micrófonos. Con los ruidos de la internet. Los saludo a todos y bueno, seguiremos haciendo un análisis de la realidad próxima y bueno, estaremos. Bueno, entonces Marta, Luisa, ¿se te escucha? Acércate porque se te escucha mal, Marta, ¿eh? A ver. Que Claudio tiene razón, no tienen poder, el único poder que tienen es manejar el discurso y la palabra y generar confusión y desorden. Y con eso manejan. Cuando el desorden se les organiza, ahí es donde pierden, que es lo que dice Claudio. Ahí cierra todo lo que estoy diciendo yo. Ellos usan la palabra para generar desorden y confusión. Pero llega un momento en que los otros se organizan y ahí es donde te das cuenta que no tienen poder. Esa es la síntesis que puedo hacer yo. No sé, a lo mejor estoy equivocada, pero manejo de esa manera. No, pero me parece muy claro, muy bueno. ¿Luisa? No, yo me metí cuando me tuve que meter. Agradecemos muchísimo a Carmen López, que nos acompañó toda la primera parte del programa, al equipo por sus aportes y sus reflexiones, intentando pensar en conjunto, que siempre se piensa mejor que uno solo, y a la radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Vamos a tener, el próximo programa va a ser el último, y luego la radio entra en receso durante un mes, así que seguramente se van a escuchar programas ya emitidos. Le vamos avisando a la audiencia. Salvo que haya algún episodio que acá siempre pasa que tengamos que hacer de urgencia algún programa. Dos avisos. Sí, Hoy hay una marcha de las velas del Garrahan
y además hay una audiencia en contra de la privatización del ferrocarril, Uy, buenísimo. que llama los diputados de izquierda llaman en el Congreso. Bien, ahí ponemos en los comentarios, así la gente que va a ver hoy el video puede sumarse. Dale. Nos vamos, Lili. Bueno, nos vamos.